Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 18. Libro 2. Capítulo 3. No logré enviar a College Fall, según la nueva fecha límite. ¿Por qué me gusta mencionar esto cada vez que sucede, como algunas personas preguntan? Bueno, es porque no quiero que la gente piense que College Fall es una mala versión beta si hay algún error. Siempre que no lo envío a CF, trato de dejar claro que cualquier error ortográfico y cosas así son míos. Beta. Tonto universitario. Parte de portada. Pachumaster. Capítulo 18. El barco que nos había asignado zarpó al amanecer, tal como nos había advertido el gremio de compras. Afortunadamente habíamos llegado temprano, a tiempo para conocer al Capitán Brun, un oso fauno que también era un hombre oso, corpulento y con músculos abultados. Una de sus orejas, parecida a un oso en honor a su herencia faunística, había sido cortada. Cuando Yang preguntó si era un Grimm, se quedó con la boca abierta cuando el capitán se rió y proclamó que era una puta que había perdido el control durante un orgasmo. Cuando le preguntó si quería una demostración de primera mano, el alborotador huyó con la cara roja, ante la hilaridad de los demás marineros. Eso había sido hacía 3 días, y desde entonces habíamos cruzado gran parte del mar abierto. Las noches eran largas, los días más largos, pero el viaje había estado libre de tormentas, algo por lo que había sorprendido a los marineros agradeciendo a las estrellas. Desafortunadamente, no pude atrapar mucho más gracias al vómito que regularmente arrojaba de mis labios. ¿Aún? Ren suspiró, con una mano en mi espalda mientras la frotaba. Han pasado 3 días, Jaune. ¿Cómo es posible que ya no hayas desarrollado tus piernas para el mar? Probablemente porque pasa la mayor parte del tiempo de rodillas, se rió Nora. Deberías correr para mantenerte en forma. Pirra y Yang dieron vueltas en el barco esta mañana. El sabor a náuseas persistía en mi boca, pero las reservas de agua eran demasiado escasas para usarlas frívolamente para eliminarlo. Tuve que tragarlo y seguir adelante con una mueca. Apenas puedo mantenerme erguido, gemí. Y mucho menos correr. No quiero terminar limpiando la cubierta otra vez. Entonces asegúrate de que todo se vaya por la borda, aconsejó Ren. Si el capitán te ve enfermo en tu habitación otra vez, bueno, tendrás que limpiarlo. El capitán Brun era un hombre justo, eso fue todo lo que pude decir antes de que surgieran las quejas frustradas. Puede que fuera justo, pero no comprensivo. No importaba que sufriera o que no fuera mi intención. Por cada gota de enfermedad que derramé, recibí un balde y una tina de sal marina con un jabón extraño que olía a grasa animal. Esas cosas también me hicieron sentir mal, aunque Pirra se apresuró a asegurar que no era solo yo en ese frente. Olía mal. ¿Cuánto falta para que lleguemos a Atlas? Yo pregunté. El capitán no lo dirá con seguridad. Aunque estamos cerca. Añadió Ren cuando vio mi horror. Hablé con uno de los otros marineros y me dijo que ahora estamos a menos de un día, si los buenos vientos continúan. Estamos a merced de los mares, Nora hizo un sonido pirata al final. Todavía no había oído a ninguno de los marineros decir algo así, y cada vez que el bárbaro lo hacía, parecían poner los ojos en blanco. Aún así, una Nora divertida era una Nora contenta, y con la verdadera fiebre de cabaña que algunos de ellos estaban teniendo, me consideré afortunada de que no hubiera comenzado una pelea. Yo no tuve tiempo de desarrollar fiebre de cabina, por supuesto, ya que estaba demasiado ocupado eliminando de mi cuerpo cualquier alimento que entrara en él, pero los demás no tuvieron tanta suerte. Teníamos una habitación entre nosotros e incluso eso era pequeño. En la posada parecía suficiente, pero aquí, durante 3 días seguidos con poco más que hacer, los límites se habían vuelto realmente apremiantes. Las discusiones no eran infrecuentes y, aunque Yang y Ruby habían tenido una disputa familiar el otro día, fueron Weiss y Blake quienes causaron el mayor revuelo y casi requirieron intervención. Blake no había regresado a la habitación desde entonces y ahora dormía afuera, o en los almacenes, tuve que asumir. No era como si ella fuera a hablar conmigo. 3 días enteros de silencio apestoso, miradas sucias y discusiones. Francamente, no podía esperar a llegar a Atlas, sin importar los horrores que nos aguardaran.
No podría ser peor que esto. Y no es que pueda hacer nada, ya que cada vez que lo intento, me quedo con la tarea de limpiar. Ren debió haber notado mi frustración y adivinado mis pensamientos, aunque dado lo que todos habíamos visto, no habría sido difícil. Las cosas serán más fáciles una vez que lleguemos a tierra, prometió. Incluso cuando estábamos de vuelta en la sala del gremio, aún podíamos ir y estirar las piernas si quisiéramos. Siempre había algún lugar al que podíamos ir para estar solos. Lo estás manejando bastante bien, señalé. ¿Te importaría compartir tu secreto? Ren se encogió de hombros. No es algo que pueda enseñar o compartir. Es más bien algo con lo que nací. Lo miré, pero su rostro estaba tan inescrutable como siempre. Pasivo. Supuse, y él asintió una vez. Maldita sea, eso fue injusto. Su pasiva probablemente no era inmunidad a la fiebre de la cabaña, pero sin duda esto era un beneficio adicional de lo que fuera. No entró en detalles, probablemente porque sabía que lo interrumpiría con un poco de vómito. ¿De qué se trata la discusión del día? Suspiré. Ruby estaba desesperada por salir a correr, informó Nora. Los marineros no querían que los distrajera, así que decidió trotar por la habitación, pero el barco chocó contra una ola y ella cayó encima de Pirra y la golpeó contra una pared. Pirra se enojó, Jan se involucró, Nora la siguió. Como si dijera que el resto era obvio. Era realmente. No esperaba que Pirra estuviera involucrada. Nos está afectando a todos. Ren se encogió de hombros. Excepto tú. Excepto yo. Podría haber murmurado la palabra tramposo en voz baja. La pequeña sonrisa de Ren dijo que lo había escuchado, el imbécil, pero incluso la inmunidad a la irritación que se apoderó de nosotros no lo hizo inmune a las consecuencias. Probablemente por eso había elegido pasar tiempo conmigo. Dudaba que fuera por alguna otra razón, éramos amigos, pero hacía falta cierto tipo de desesperación para sentarse a favor del viento mientras alguien arrojaba sus tripas por la borda de un barco. Algunos de estos argumentos deben solucionarse antes de que lleguemos a Atlas, dijo Ren de repente. Nos van a calificar en esta misión y no estoy seguro de que vaya bien si presentamos un frente dividido. Tiene sentido, refunfuñé. ¿Por qué mencionármelo? Estoy demasiado enfermo para discutir con nadie. Podríamos atracar esta noche. Estas peleas, sean lo que sean, deben terminar antes de esa fecha. Esperaba que me ayudaras con eso. La desesperación se apoderó de mí. Ren tenía razón, por supuesto, y no era como si quisiera dejarlo todo en sus manos. Aún así, me sentía enfermo y miserable y lo último que quería era meterme en alguna disputa entre los demás. ¿Qué quieres que haga? Suspiré. Apenas puedo hablar con nadie sin enfermarme. ¿De qué voy a servir? Bueno, eso debería ser que sea menos probable que se enojen contigo. Nora se rió ante la respuesta inexpresiva de su amiga. Estaba menos cautivado y en lugar de eso le dediqué una mirada siniestra por el rabillo del ojo. El joven monje suspiró y miró hacia el cielo. Su túnica verde ondeaba con la fuerte brisa marina, pero cuando miró hacia abajo, sus ojos rosados eran severos. Nora puede trabajar para arreglar la pelea entre Pirra, Jan y Ruby, dijo. Ese es nuevo y estoy bastante seguro de que ninguno de ellos está realmente interesado en guardar rencor, pero Weiss y Black son otro asunto completamente diferente. Hay mala sangre allí y van más allá de las típicas rivalidades de clase. Rivalidades de clases. Un asesino es el enemigo natural de un mago, explicó Nora. Los magos son malos en el combate cuerpo a cuerpo, pero tienen todo tipo de trucos desagradables para evitar que alguien como yo se acerque. Pero Blake puede acercarse sigilosamente y clavarle un cuchillo en la garganta a Weiss antes de que se dé cuenta de que está allí. No importa que probablemente no lo haga, dijo Ren cuando vio mi boca abierta. Son problemas de clase. Todo el mundo los tiene y así son las cosas. No me digas que no has notado que Winchester hace lo mismo contigo. ¿Cardin? Pregunté, confundido. Bueno, quiero decir que me insulta después de cada pelea que tenemos, pero pensé que era solo un idiota. Nora se echó a reír, mientras Ren soltaba una suave risita. No es una afirmación inexacta, admitió, pero va un poco más allá de eso. Es un guerrero, y no es inusual que aquellos se consideren la versión pura de las clases cuerpo a cuerpo.
Por lo general, están bien con otras clases orientadas al combate, pero eres un caballero. ¿Cómo te llamó de nuevo? Un cobarde que cambió fuerza por carisma, añadió amablemente Nora. Básicamente, eres alguien que quiere salir de los problemas, hablando mientras personas valientes como él luchan. Las palabras sonaron vagamente familiares, pero no podía recordar que Cardin las hubiera dicho. Ni siquiera me di cuenta. Eso pareció irritarlo más, se rió Nora. Pensé que lo estabas haciendo a propósito. Cualquiera que sea el caso, dijo Ren, la disputa entre Blake y Weiss es más profunda y no será tan fácil de arreglar. Weiss sabe sobre Atlas y tiene contactos allí que pueden darnos suministros, así que la necesitamos, pero Blake es sin duda uno de los miembros más fuertes de nuestro grupo, por lo que tampoco podemos perderla. Necesitamos arreglar esto. Lo entiendo, dije, y realmente lo entendí, pero ¿qué quieres que haga al respecto? Si no te has dado cuenta, Blake ni siquiera me habla y Weiss me odia. No lo haría. ¿Será una bestia dejar que Jan se encargue de ello? Ella es buena en ese tipo de cosas. Ren suspiró. No era su tipo habitual, sino uno con un leve toque de frustración. De cualquier otra persona no habría sido nada por lo que levantar una ceja, pero de parte de Ren, era lo más enojado que jamás lo había visto y me hizo quedarme en silencio de inmediato. Jaune, seré cortés aquí. Tú eres quien trajo a Blake a esta búsqueda. Ella no estaría aquí si no fuera por ti. Ve y arregla esto mientras yo cuido de Weiss. Créeme cuando digo que he elegido la tarea más difícil. Pero ella no me habla y sigue mirándome cada vez que me acerco. Y cada vez, retrocedes y te rindes. Tal vez podrías probar un enfoque diferente, puedo sugerirte presionar el asunto, confrontarlo, o tal vez simplemente no huir como un cobarde. Lo miré fijamente. Ren, el siempre tranquilo Monk, probablemente mi mejor amigo y también el chico en quien había confiado durante tanto tiempo, respiró hondo y profundamente. Su rostro volvió a adoptar la neutralidad. Lo siento, mi pasivo me hace resistente a la frustración, pero no inmune. Parecía avergonzado, pero fui yo quien se dio primero. Mi cabeza cayó y me limpié la boca con una manga para quitarme el terrible sabor que persistía allí. Sin embargo, no pude eliminar la ligera punzada de vergüenza. Tienes razón, le dije. Esto es, Blake es mi responsabilidad. Debería ir y solucionar esto. ¿Pero realmente puedes encargarte de Weiss? No tengo idea, dijo Ren encogiéndose de hombros honestamente. Pero de todos nosotros, creo que podría ser la mejor opción. ¿Preferirías que Nora lo intentara? No diré que no ayudar a los demás. Abrí la boca para decir que no, solo para dudar y mirar al bárbaro en cuestión. Ella parpadeó y miró hacia atrás. Si eso me libra de tener que hacer Weiss, no me ofenderé, se rió. Renly puede encargarse de esa tarea cualquier día. No hay mejor momento que el presente, dijo Ren, levantándose. Extendió una mano y me ayudó a levantarme también. ¿Has visto a nuestro asesino residente por ahí? Pregunté con un suspiro. He visto un asesino que no desea ser visto. No importa. Nunca nada fue fácil, ¿verdad? No es un barco tan grande, supongo que la encontraré si sigo buscando. Piensa como un asesino, Jaunei. Nora me dio una palmada en el hombro con una mano. Si quisieras encontrar el único lugar en un barco donde pudieras evitar a todos, ¿a dónde irías? El consejo era bueno, estaba seguro de ello, pero la persona a la que se lo dio no lo era tanto, así que simplemente la miré fijamente como un idiota, mientras ella se alejaba para ayudar a los demás a hacer las paces. Me volví hacia Ren, solo para ver que él también se había ido. Gruñí, mierda. Piensa como un asesino, esto es eso de luchar como un pícaro otra vez, ¿no es así? Tampoco supe nunca la respuesta a eso. Me alejé del borde del barco y eché un vistazo a mi alrededor. Había una sección elevada en la parte trasera, encima de la cual estaba el capitán, luego una parte bajada en el medio con la bodega debajo, y una parte ligeramente elevada en la parte delantera donde iban algunas cuerdas. También estaba bastante seguro de que el capitán habría sufrido un aneurisma si me hubiera escuchado referirme a partes de su barco de esa manera, pero lo máximo que sabía era babor y estribor, y solo eso porque babor tenía la misma cantidad de letras que izquierda.
Pero si quisiera encontrar un lugar donde nadie me encontrara, ¿a dónde iría? Suspiré y miré al cielo en busca de inspiración, solo para detenerme ante lo que vi. Las velas se extendían y se hinchaban con el viento, con aparejos que las subían y bajaban, pero no había ningún fauno felino en ellas. En medio de todo, sin embargo, se encontraba la cofa, encima del mástil central y con un pequeño agujero para esconderse en la parte superior. Parecía que apenas era lo suficientemente grande para una persona. La peligrosa subida a un mástil que se balanceaba con cada bandazo y balanceo del barco hacía que mi estómago se retorciera de dolor, y eso era solo mirarlo. Maldita sea, Blake, suspiré y me acerqué tambaleándome. Quizás la brisa del mar allí arriba me vendría bien. No lo haría, pero nunca está de más ser optimista. Me llevó casi 10 minutos subir al mástil, sobre todo por la frecuencia con la que me detenía, miraba hacia abajo, me quedaba paralizado y luego tenía que convencerme a mí mismo de seguir adelante. Blake se sentó en lo alto de la cofa, lo cual fue una suerte, ya que si no lo hubiera hecho, probablemente me habría tirado frustrado. Me hubiera gustado pensar que la sorprendí, pero no había manera de que ella pasara por alto mis murmullos de pánico mientras subía la aterradora escalera un peldaño a la vez. Suspiró cuando llegué a la cima y se puso de pie cuando finalmente bajé. Debes estar bromeando, Jade, acabo de llegar aquí. No irás a ninguna parte. Deja de correr. ¿Quién corre?, preguntó el asesino. La cofa del cuervo solo es lo suficientemente grande para uno. Si quieres el puesto, tómalo. Hizo ademán de pasar y bajar la escalera, pero se detuvo cuando mi mano agarró su hombro. Suéltame. Necesitamos hablar. ¿Lo hacemos? No tenía la misma impresión. Se me escapó un gruñido mientras me frotaba el puente de la nariz con una mano, con la otra todavía fijada en ella por si salía corriendo. Has estado peleando con Weiss. Repetí. Y esto tiene que parar. Blake, estamos a punto de llegar a Atlas y no podemos darnos el lujo de tener problemas en esta búsqueda. Blake frunció el ceño y arrancó su hombro de mi agarre. Parecía furiosa, pero también decepcionada, y cuando se dio la vuelta, no me equivoqué de que no era yo quien estaba irritada. No soy un idiota, a pesar de lo que aparentemente piensas. El disgusto de Weiss por mi clase no es una historia nueva. Lo he ignorado hasta ahora y lo ignoraré en el futuro. El hecho de que ella me desprecie no afectará mi misión o mi desempeño en ella. No creo que seas un idiota, murmuré. Es solo que, necesitamos mostrar un frente unificado. Ren también está hablando con Weiss. Intentaremos solucionar todo esto, pero necesito tu cooperación. ¿Y mi presencia aquí no es suficiente para demostrarlo? ¿Crees de alguna manera que no me importa lo que pase? Eso no es lo que quise decir. Entonces, ¿qué quisiste decir?, preguntó Blake. Si estás tan preocupado de que pueda causar problemas, no lo estés. Soy lo suficientemente fuerte como para contribuir incluso si tengo que aguantar esto. Estás enojado. No me importa lo suficiente la opinión de Weiss como para enojarme por lo que ella dice o piensa, se burló Blake. Negué con la cabeza. No con ella. Estás enojado conmigo. Así que ahora esto se trata de nosotros. No quise decir. Entonces deja de decir cosas que no quieres decir, espetó Blake. Pasó a mi lado y sacó su cuerpo por encima del borde de la cofa. Jade corría hacia ella, pero ella había aterrizado sobre las vigas horizontales de madera que sostenían las velas. Se balanceó fácilmente sobre ellos y se alejó como si fuera el camino más ancho. Blake, por favor, llamé por última vez. ¿Qué he hecho mal? Ni siquiera he hecho nada. Ella se detuvo. Ella no se giró, sin embargo, y cuando respondió, su voz no tenía enojo alguno. Exactamente, suspiró, no lo has hecho. Era todo lo que podía hacer para verla partir, sabiendo que nunca podría alcanzarla o incluso mantener el equilibrio sobre el mástil como lo había hecho ella. En cuestión de segundos, escaló ágilmente el aparejo y saltó para aterrizar en cubierta. Mientras tanto, me quedé en la cima como un idiota. Mis manos se cerraron en un puño y con un rápido rugido lo estrellé contra el mástil de madera. Se agrietó ligeramente, pero permaneció intacto. Maldita sea, sisé y presioné mi frente contra la madera. Eso no salió según lo planeado.
La niebla había aparecido de repente. Era un miasma espeso y brumoso que los otros marineros nos aseguraron que no era infrecuente en el mar, y especialmente tan cerca de Atlas. Como resultado, se arriaron las velas y el capitán Brun explicó que añadiría algunas horas más al viaje, pero que sería necesario porque no podíamos ver nada. Sin embargo, no fue del todo malo, ya que la niebla me permitió esconderme de los demás y no admitir lo mucho que había fracasado en solucionar el problema con Blake. Bueno, eso no era del todo cierto, casi había dicho que no causaría ningún problema con Weiss, así que misión cumplida en ese frente. En cambio, estaba claro que su problema estaba firmemente conmigo. ¿Pero qué hice mal? No la obligué a venir a esta búsqueda. Como siempre, se me escapaba la respuesta y los sentimientos de Blake eran tan impenetrables como la niebla que cubría la mayor parte de la cubierta. Me apoyé en la barandilla y miré hacia afuera. Nunca había visto una niebla tan espesa como esta en tierra, pero tampoco era como si hubiera viajado mucho. ¿Es realmente tan común una niebla como esta? Llamé a un miembro de la tripulación cercano. El hombre, un marinero según su clase, se giró para mirarme con un murmullo interrogativo. ¿Este? Preguntó y asintió en la distancia. Sinceramente, parecía que no veríamos tierra hasta que estuviéramos a 50 metros de ella, e incluso entonces sería una masa confusa y demasiado tarde para reducir la velocidad. Sucede de vez en cuando, explicó el marinero, lo llamamos humo de mar, debido a que es más espeso que la niebla que se encuentra en tierra firme. No hay colinas ni montañas aquí donde se asiente o donde sople el viento. Cuando no hay una brisa como esta, simplemente se queda aquí. ¿Cómo puedes navegar en él? Con cuidado, sonrió, despacio también. No puedes correr ningún riesgo con este tipo de cosas, y quieres encender una linterna en la proa como lo hemos hecho nosotros. Señaló con una mano la antorcha alegremente encendida, que había sido atada a la parte delantera del barco. Es la primera advertencia que recibiría otro barco antes de que choque contra nosotros. Incluso si estamos seguros de que estamos solos aquí, no está de más tomar precauciones. ¿Qué lo causa? Me preguntaba. Es el mismo tipo de niebla que tenemos en tierra. Parece mucho más espesa. Hielo, sobre todo. Hielo. Atlas tiene mucho hielo y nieve a su alrededor. Cuando cae al agua, la diferencia de temperatura puede levantar humo marino como ninguna otra cosa. Una de las razones por las que somos tan rentables es porque el capitán es bueno navegando por los peligrosos aguas de aquí. No cualquier tripulación puede hacer el viaje a Atlas sin problemas. Hielo y niebla, ¿eh? Si Atlas era tan inhóspito, me hacía preguntarme por qué la gente querría vivir allí. No era como si no hubiera mucho espacio en Vale, ya que los Grimm se habían apoderado de gran parte de la tierra. Supongo que por eso también era tan caro subir al barco. Si hay pocas tripulaciones que puedan realizar el viaje, los bienes comerciales se vuelven más valiosos y los pasajeros menos. Tal vez Pirra no había gastado todo nuestro dinero tan frívolamente después de todo. Se escuchó un chapoteo cuando el barco atravesó otra ola, seguido de un crujido de cuerda y madera al estirarse. Era el mismo ruido que nos había acompañado durante días, y aunque normalmente me hacía sentir mal, la niebla me había quitado gran parte del mareo. Fue casi reconfortante, de verdad. Con los suaves sonidos, la fría niebla contra su mejilla y el suave balanceo del barco, encontré que mis ojos se cerraban contra mi voluntad. Sin embargo, una grieta de madera cercana me hizo parpadear. Sonaba como si proviniera de la propia niebla. Sacudí la cabeza y me levanté, inmediatamente sintiéndome mareado y letárgico. ¿Qué fue eso?, murmuré, luego miré al marinero con el que había estado hablando. Estaba desplomado sobre la barandilla, roncando ligeramente. ¡Ey, despierta! Me estiré para agarrar su hombro y despertarlo. ¿Cómo? El hombre se frotó los ojos. ¿Me quedo dormido? El capitán me cortará el trasero por eso, extraño. Escuché un ruido, susurré, allí afuera. El marinero frunció el ceño y se llevó la mano al cinturón. Allí colgaba una gruesa linterna de bronce y él le dio vida frotando una daga de metal contra una protuberancia granulada dentro de la linterna.
La mecha se encendió rápidamente y un brillo apagado emanó cuando el hombre se inclinó sobre el borde, disipando la niebla a su alrededor. Una flecha brotó de su cuello y cayó por el borde hacia las olas con un fuerte chapoteo. Mi cuerpo se negó a moverse. Mi cerebro se negó a comprenderlo. No fue hasta que un silbido llegó a mis oídos y algo afilado rebotó en mi pecho, que me agaché y me alejé corriendo de la barandilla. Mi corazón latía en mi pecho pero no me atrevía a dejar de moverme. El sonido entrecortado de las flechas, perforando la cubierta detrás de mí elogió la decisión. La cubierta estaba casi desierta, figuras esparcidas por el suelo, y mi corazón se congeló cuando vi una forma roja entre ellas. Ruby estaba boca abajo en un charco rojo. No, jadeé y corrí hacia ella. Ruby. ¿Qué tal?, murmuró la niña, con los ojos plateados enrojecidos de rojo mientras bostezaba. Jaune. ¿Ya llegamos? Mi respiración se detuvo en la garganta. Por supuesto, el charco era su propia capa, pero ella también había estado dormida. Mis ojos se abrieron cuando miré a mi alrededor y noté que los cuerpos a nuestro alrededor no estaban muertos, sino profundamente dormidos. Desde donde había venido, el sonido de un barco ahora era inconfundible. Con un gruñido, empujé a Ruby para que se pusiera de pie y señalé hacia la forma oscura. Estamos bajo ataque. Traigan a los demás. Despierten a la gente. Los ojos de Ruby se abrieron cuando finalmente lo vio. Oh, Dios mío, susurró, se lo diré a Jan. Ah. Necesitamos despertar a la tripulación. Lo sabía, maldita sea, pero estaban profundamente dormidos y algo estaba mal aquí. La niebla no podía ser natural y en el momento en que llegó, arríamos las velas y nos convertimos en blancos fáciles. Tenía que haber alguna manera de despertar a todos. Mis ojos buscaron a izquierda y derecha algo que hiciera algún ruido. Un destello de oro llamó mi atención, la campana de bronce que suena en la barandilla junto a la percha del capitán. Despertaré a la tripulación, llamé, acercándome ya a él. Despierta al gremio, asegúrate de que todos estén armados. Ruby asintió y corrió dentro de las cabañas, pero yo ya estaba subiendo los escalones de madera, subiendo de dos en dos. Mi paso se detuvo cuando una flecha golpeó la barandilla en la que estaba mi mano, y la retiré con un grito ahogado de sorpresa, agachándome mientras otras dos volaban sobre mí. Hubo un gemido y un grito cuando golpearon a alguien más, y desesperadamente, egoístamente, esperé que no fuera ninguno de mis amigos. No tuve tiempo de hacer más. El capitán Brun se cayó del volante mientras lo arrastraba y extendí la mano para tomar al delantero. Con toda mi energía, lo golpeé de un lado a otro, ensordeciéndome y haciendo que la campana sonara salvajemente. ¡Ataque! Grité por encima de todo. Estamos bajo ataque. El dolor atravesó mi cuerpo y grité de agonía mientras caía a la cubierta. Con los ojos nublados por las lágrimas, miré hacia abajo y vi un eje que sobresalía de mi lado derecho. Había atravesado mi armadura y se había clavado en la carne. No lo sentí profundo, pero la sensación era nueva y muy desagradable y luché por mover el brazo. Desde la niebla, una forma oscura saltó a la cubierta. Aterrizó torpemente, rodó hacia adelante y luego se levantó para revelarse. El hombre andrajoso, vestido con jirones de tela y armadura, las palabras sobre su cabeza Scout, me miró directamente. Con un gruñido enojado, arrancó una espada curva y corrió hacia adelante. Luché inútilmente con el mío, un brazo todavía se negaba a moverse mientras él se abalanzaba para partirme en dos. Otra espada lo encontró a mitad de camino. El Scout gruñó y lo retiró, pero se tambaleó cuando un puño carnoso lo golpeó en la cara. Esa misma mano agarró el cuello del intruso un momento después y lo empujó hacia adelante, para estrellarlo contra el mástil de madera. Tambaleándose y sangrando por la cara, no estaba preparado cuando el capitán Brun lo jaló hacia atrás y lo arrojó por la borda del barco. «Desertores», rugió el fauno. «A las armas. Todos a las armas». Los ojos del capitán enloquecido miraron hacia abajo y extendió una mano. «Arriba, muchacho, vamos a necesitar toda la lucha que tengamos». Me picó el costado cuando me levantó, pero con una mano me agaché para partir el eje en dos. No tenía sentido quitármelo, no ahora, y no cuando significaría quitarme la armadura. Trabajé mi brazo derecho durante unos segundos y luego dibujé Cross y Morse. ¿Son estos piratas?
Pregunté, más aterrorizada de lo que me atrevía a admitir. Más bien desertores. Cobardes de la casta de soldados que no pudieron soportar la vida y en su lugar se dedicaron al crimen. No sirven más que para una tumba fría y acuosa. El capitán pasó a mi lado, tomó la campana con una mano y la hizo sonar con todas sus fuerzas. A las armas. A las armas. Al otro lado del escritorio, los marineros se despertaron y comenzaron a gritar de pánico y miedo a medida que la situación se hacía evidente. Me tambaleé hacia adelante, solo para caer con un grito de sorpresa cuando algo se estrelló contra el costado del barco. Giro hacia la derecha y por un momento pensé que podríamos volcar por completo. No hubo piedad en el hecho de que no lo hiciera, porque en el momento en que estuvimos estables, gritos de batalla vinieron de la dirección del sonido y espadas plateadas destellaron en la niebla. Nos habían abordado. El conocimiento golpeó como lo había hecho el Beowulf, fuerte y rápido, sin previo aviso y pasando por alto por completo todo lo que tenía. Mis brazos temblaron, mis ojos se llenaron de lágrimas y sentí que la espada y el escudo en mis manos pesaban 1000 libras o más. ¿Qué íbamos a hacer? ¿Qué podríamos esperar hacer? Íbamos a morir. Aquí en mar abierto sin ningún lugar a donde huir, íbamos a morir. Mi pánico era tan sofocante que no pude ver al primer enemigo hasta que ya estuvo sobre mí. Algo golpeó mi estómago con la fuerza de un martillo y salí disparado hacia atrás contra la barandilla de madera. A través de ojos asustados, vi al hombre corpulento acercarse, con el cuchillo en alto en el aire. Sin embargo, algo chocó contra él y fue enviado a él por la barandilla en lugar de a mí. Jaunei. Nora gritó, su martillo de guerra se detuvo a su lado mientras extendía una mano para agarrar mi hombro y arrastrarme hacia arriba. ¿Estás bien? ¿Te atrapó? Nora. Ese soy yo, se rió el bárbaro. Todos los demás están luchando contra los piratas. Tenemos que ir a ayudar, y quiero ver si alguno de ellos tiene un sombrero de pirata que pueda robar. Sus palabras fueron tan casuales, tan joviales, y aún así hicieron poco para calmarme. Quería que lucháramos contra los desertores. Bueno, tendríamos que hacerlo, ¿no? De lo contrario nos matarían, pero aún así luchar contra personas reales, con consecuencias reales como la muerte y más. Podría ser eso. ¿Qué elección había? Asentí y la seguí, incluso cuando en el fondo, mi estómago dio un vuelco de horror. Mi piel se sentía húmeda y no solo por mi herida. Mi mano se apretó dolorosamente alrededor de la empuñadura de Crocia Morsi, mientras el rugido del combate llenaba mis sentidos. Esperaba que nadie pudiera ver lo mucho que temblaba. Fue Rubia quien vi primero. Su capa roja era obvia, incluso en la espesa niebla, y probablemente fue solo su velocidad lo que le permitió evitar ser alcanzada por las flechas. Crescent Rose, la guadaña que había creado, brillaba en el aire mientras paraba y desviaba los golpes de varias personas. Hizo una pirueta más allá de uno, golpeó al hombre en la cara con la parte trasera del mango y lo arrojó por la borda del barco. Alguien se acercó sigilosamente detrás de ella, le tendí una mano y grité una advertencia. El atacante no tuvo oportunidad de hacer nada. Un estoque le atravesó el hombro y lo hizo retroceder, y Weiss lo liberó con un gruñido y lo pateó por el borde. «Cuida tu espalda, idiota», reprendió el mago. «Y si te golpea...». «Lo siento. Weiss». Llamé, corriendo hacia ellos. El mago se volvió hacia mí, pero señalé el barco que se había estrellado contra el nuestro. «¿Puedes prenderle fuego? ¿Puedes hacerle algo? Cuando está conectado al nuestro...». Preferiría quemarnos hasta convertirnos en cenizas. Incluso si pudiera, algo en esta niebla me impide lanzar cualquier hechizo. Hay un mago entre ellos, eso está claro. Están sobre nosotros. Alguien, tal vez Pirra, gritó. Cualquier conversación posterior fue interrumpida cuando al menos 5 personas aullando cargaron hacia nosotros. Weiss cayó hacia atrás con una maldición, su fuerza se partió en dos, no es que no pudiera lanzar, y Ruby y yo instintivamente nos movimos al frente para cubrirla. Una espada se estrelló contra mi escudo y me obligó a retroceder, y si no fuera por un marinero corriendo para apuñalar al hombre y desviar la atención, el otro podría haberse clavado en mi costado. Aproveché la oportunidad y entré corriendo. Crocia Mors cantó mientras cortaba el aire y chocaba contra la punta de una lanza. El hombre barbudo intentó apartarlo y atacar, pero golpeé el escudo hacia su cara.
El metal resonó contra la carne mientras retrocedía. Algo me golpeó por detrás, un gran anillo de metal contra metal, cuando la fuerza por sí sola me lanzó hacia el hombre que acababa de hacer tambalear. Chocamos el uno contra el otro y caímos al suelo, pero alguien atacó al que estaba detrás antes de que pudiera hacer algo para acabar conmigo. Sin embargo, eso todavía me dejó con el primero, que sacó un cuchillo de su cinturón e intentó clavarlo en mis ojos. El acero se deslizó por mi hombro cuando me giré hacia un lado y pateé hacia atrás. Se deslizó sobre la cubierta resbaladiza, dándome tiempo para volver a ponerme de pie y prepararme. «¡Ríndete!», grité. Él se rió y cargó, con la daga brillando a través de la niebla. El entrenamiento que la señorita Godwitch nos había impuesto a todos hizo efecto. Mi brazo derecho se flexionó y empujó el arma hacia abajo y hacia la izquierda. Me puse en guardia y lancé mi hombro contra su pecho, usando la fuerza de mi coraza para darle cuerda. Crocia Morse regresó mientras estaba distraído, dibujada sobre su pecho en un movimiento diagonal. Mi oponente cayó hacia atrás, con una mano apretada contra su pecho mientras la sangre se filtraba. Maldijo una vez, miró a su alrededor y luego se dirigió hacia su barco. Me alegré de dejarlo ir y rápidamente me volví hacia los demás. Ruby y Weiss parecían estar bien, ahora protegidas por Yam y Pirra. Ren y Nora lucharon como un equipo cerca, y aunque no podía ver a Blake, eso fue más reconfortante que poder hacerlo. Significaba que estaba bien y probablemente atacando desde las sombras. A los marineros tampoco les iba mal. Algunos habían resultado heridos y me negué rotundamente a mirar sus formas inmóviles o la sangre que empapaba la cubierta. Sin embargo, el resto todavía luchaba y eran hombres resistentes. Arriba de la cabina principal, el capitán Brun rugió y golpeó las cabezas de 2 personas. «Los estamos haciendo retroceder», alguien gritó. El grito fue retomado por más personas más abajo en el barco. Me levantó el ánimo tanto como el de todos los demás. Mi voz se elevó para igualar la de ellos, y cuando el siguiente enemigo se acercó, cargué primero. Bloqueó mi primer golpe, pero no parecía estar preparado para la fuerza detrás de él. Era un arquero, pero claramente no era tan fuerte como Coco. Un miembro de la casta del soldado relegado de la casta del héroe y ahora dedicado a una vida delictiva. El rostro de la figura estaba envuelto por la niebla, pero capté su gruñido mientras intentaba apartar la espada y cortarme el cuello con una espada corta que sostenía en la otra mano. Golpeé el borde de mi escudo contra su muñeca antes de que pudiera. El hueso se rompió y él gritó de dolor, solo para quedarse en silencio mientras lo repetía una vez más, esta vez para enfrentarlo. Cayó al suelo, inconsciente. Yo lo estaba haciendo. Estaba ganando. Tenían números y el elemento sorpresa, pero parecían mal preparados para enfrentarnos, hambrientos y desesperados con expresiones salvajes y sin disciplina. Me agaché y permití que uno cargara contra mi escudo. En el momento en que lo hizo, empujé hacia arriba y hacia abajo, levantándolo por encima de mí y arrojándolo por encima de la barandilla hacia las profundidades. «Pelead, bastardos», rugió una voz. Era una mujer vestida con una armadura pesada. Se estrelló contra la cubierta con una enorme hacha de 2 manos entre sus manos. «Seguid luchando o os mataré a todos yo mismo». Un marinero cargó contra ella con el arma en alto, pero ella se giró y lo derribó con desdeñosa facilidad. La sangre le salpicó el pecho y golpeó su hacha de batalla contra su peto. «Berserker», decían las palabras sobre su cabeza. «Ese tiene que ser el líder. Si la eliminamos, el resto seguramente se romperá». Miré hacia los demás, pero parecía que todavía estaban involucrados en sus propias peleas. Es posible que Blake todavía estuviera presente, pero era imposible saberlo y la vacilación del momento eliminó la elección por completo. El berserker me vio y atacó de inmediato. Levantó su hacha en alto y la estrelló contra mi escudo. Mis brazos se doblaron bajo la fuerza y la parte posterior del escudo se estrelló contra mi cara mientras me alejaban. Mi espalda chocó contra la madera. Un rápido giro hacia un lado evitó que me cortaran en 2, y cuando la mujer clavó su arma en el roble, le corté la espalda desprotegida. Crocia Morse mordió la armadura pero no pareció hacer sangre. Ella rugió con furia. Casi demasiado rápido para verla, se giró y golpeó mi pecho con el mango de su hacha.
El mango de acero se abolló y me sacó el aire, incluso antes de que ella se agachara, enganchara la cabeza detrás de mi tobillo y tirara. La ingravidez me tomó y grité mientras caía, solo para quedarme en silencio cuando mi espalda golpeó contra la dura cubierta. Mis manos se levantaron a tiempo para bloquear una patada feroz que me habría noqueado, pero no hizo nada para evitar que ella se sentara encima de mí. Ella abrió mi guardia y la levantó por encima de su cabeza. Morir. Crocia Morse apareció a tiempo para atrapar la cabeza del hacha, pero casi me cortó la garganta en el proceso. La hoja terminó apoyada en mi brazo, hombro y cuello. El hacha la empujó hacia abajo mientras intentaba obligarla a alejarse. Sin embargo, la era mortal se acercaba y, para mi horror, me di cuenta de a qué me enfrentaba. Ella era más fuerte que yo, más rápida y más hábil. Ella no era un soldado desertor. Ella era una heroína. Un héroe que tenía un nivel mucho más alto que yo. Mi mano libre se levantó para agarrar su arma. Ella pareció divertida por la acción y me escupió en el ojo. Ríndete, se rió, he matado a más pequeños héroes que tú, muchacho. Como si pudiera darme el lujo de hacer eso. Mis dientes rechinaron mientras luchaba por empujarlo hacia atrás. Incluso con mi fuerza superior, ella parecía capaz de igualarme. Si tan solo los demás pudieran ver, si tan solo la niebla que cubría la cubierta no fuera tan fuerte. Esto es todo, me di cuenta con amarga claridad. Aquí es donde muero. Voy a morir porque no soy un caballero. Porque no tengo las habilidades para pelear y solo soy un estúpido herrero. Me iban a matar con un arma que alguien como yo habría forjado. Esperar. Era una idea desesperada, una idea tonta, y, sin embargo, era todo lo que tenía. Mi mano derecha, que actualmente estaba envuelta alrededor del eje de acero, se movió un poco más arriba. Mis dedos se apretaron alrededor mientras me concentraba y forzaba el calor en mis manos. El metal chisporroteó bajo mis dedos, deformándose y volviéndose rojo cereza. Incluso siendo conductor, el calor no se propagaba más abajo. Ella nunca se dio cuenta. Mis instintos de herrero me dijeron que hacía calor cuando lo iba a conseguir. Con un gruñido activé una de mis otras pocas habilidades, Kench, y rápidamente enfrié el metal nuevamente. Al mismo tiempo, le di una patada con la pierna derecha, atrapándola en las costillas y tirándola hacia la izquierda. La hoja del hacha me cortó la mejilla mientras caía, y la sangre goteó por mi mejilla mientras levantaba a Crocia Morse en el aire y la derribaba con un corte por encima de la cabeza, con toda mi fuerza de herrero detrás. La berserker se rió y levantó su hacha de batalla para atraparla en el mango. Mi asalto fue un último acto de desesperación, lo sabía. Ella también lo sabía. Incluso sobre una rodilla, ella era más fuerte y mejor de lo que yo podría esperar ser, ni siquiera un poco preocupada de que yo tuviera la ventaja de la altura, no cuando ella sabía cómo manejarla. Pero ella no sabía forjar acero. Crocia Morse se estrelló contra el mango justo donde lo calenté y lo apagué, pero no logré templar el acero. Duro y metálico, el frágil metal se hizo añicos bajo el borde más blando del acero. El berserker jadeó cuando la espada se estrelló contra su hombro derecho, atravesó la armadura y se alojó en su clavícula. La sangre brotó de la herida, corrió por la boca y se acumuló en mis dedos carmesí. Mi cuerpo estaba flojo, mi mente aún más. Ni siquiera estaba preparado cuando ella lanzó un ataque final, pero no tenía que estarlo. La cabeza del hacha cayó débilmente de mi armadura, sin fuerza detrás de ella cuando la mujer al final de mi espada expiró. Su peso al caer sobre la cubierta lo arrastró de mis manos sin nervios. Mis rodillas siguieron y golpearon la madera. Una ráfaga de aire golpeó el barco. Obligó a los combatientes a arrodillarse por toda la cubierta. La niebla intentó regresar, pero el viento volvió a golpear, con más fuerza, y la disipó con una fuerte ráfaga. Ahora que lo habían quitado, era imposible no ver el tercer barco plateado que se balanceaba junto al nuestro y al del pirata. Encima, una figura con uniforme blanco apuntaba con una espada al tumulto. En nombre del archimago Ironwood y el Imperio Atlesiano, esta es la Armada Imperial. Te ordenamos que te retires y te rindas inmediatamente. Al parecer, la caballería había llegado, pero cuando los desertores arrojaron sus armas y los marineros supervivientes comenzaron a vitorear por la victoria, no pude evitar mirarme las manos, cubiertas de sangre, y desear que hubieran llegado antes. Blake había tenido razón.
No estaba preparado para esto. Ninguno de nosotros lo era. Piratas. Apuesto a que ninguno de ustedes lo vio venir. Bueno, seamos honestos, cada viaje por mar en un juego de rol tiene que ser interrumpido por piratas o un monstruo marino. Es prácticamente un rito de iniciación. Jaune, hasta este punto, también ha luchado solo de manera seria contra Grimm y similares. Quería presentarles cómo las cosas podrían ser diferentes con los humanos. Esta es su primera experiencia con el verdadero PvP. Y, por supuesto, Jaune logra su primer asesinato. Para aquellos que puedan preguntar, sí, Jaune recibirá ex por eso. Es solo que no se ha molestado en mirar ni prestar atención todavía. Próximo capítulo, 27 de febrero, patreon.com/corazón.